otro es el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, quien ha liderado una cruzada, podrían llamarle algunos, para llevar esos casos que venían acumulados desde hace años a procesos judiciales y que la SAT recuperara parte de dinero que había sido evadido. También ha intervenido empresas y ha sido uno de los funcionarios que ha estado en las noticias prácticamente de todos los días a lo largo de 2016. Fíjense que está en 99% la meta de recaudación de la SAT en este año. Y aunque es un 1% el que no llegaron, puede ser argumento suficiente para que le pidan al presidente de la República que le pida su renuncia, porque la ley de la SAT establece que si no alcanza la meta, le pueden pedir su dimisión. Me imagino que usted, al igual que nosotros, ha escuchado esa posibilidad de que habrían grupos interesados en pedir su renuncia porque no llegó al 100%. ¿Usted qué tendría que responder a eso, señor Solórzano? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, pues bueno, primero que todo saludar a toda la audiencia y decirles que es un tema que no me inquieta en lo absoluto. Uno nunca puede hacer su trabajo pensando en por qué lo van a sacar a uno o si lo van a sacar a uno o no. Por X o Y circunstancia, uno tiene que hacer su trabajo pensando en hacer las cosas bien y hacerlo de la mejor manera posible para la institución para la que uno labora. Entonces es un tema que me tiene sin cuidado. ¿Le tiene sin cuidado? ¿Usted está haciendo lo posible por llegar al 100 o hasta donde le permita hasta el donde calendario? podamos? Pues obviamente sabemos que hay muchos temas que externos que no dependen necesariamente de nosotros, pero el esfuerzo es grande, el equipo de trabajo está comprometido en llegar a la meta y nosotros estamos también comprometidos obviamente con la población guatemalteca y con el Estado de Guatemala en poder proveerle los fondos necesarios para que funcione bien y para que se puedan desarrollar todos los proyectos que haya que hacer. Yo quisiera hacerle la misma pregunta que le hice al ministro de Gobernación hace unos minutos, y es, en su caso, el ser un exfiscal encargado de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, ¿cómo le ha servido para hacer frente a la gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria, siendo que en el imaginario de muchos profesionales esta era una posición para ser ocupada por economistas o auditores? Pues yo lo he dicho siempre y es que yo creo que no hay una institución más parecida al Ministerio Público que la SAT. Y desde mi posición de director de análisis criminal, que estuve más de 3 años, me tocó fundar el departamento de análisis financiero. Llegué a tener más de 50 personas especializadas en análisis financiero, auditores trabajando bajo mi cargo. Realizamos muchas de las investigaciones financieras que hoy se están viendo y que tuvimos buenos resultados en distintos casos. Apoyamos nosotros obviamente a los fiscales desde esa posición y trabajamos muchos temas de defraudación, contrabando y delitos relacionados a temas de la SAT. Entonces, desde ahí aprendí toda, digamos, la perspectiva de lo que es el contrabando, lo que es la defraudación tributaria, lo que es la defraudación aduanera. Comprendimos cómo funcionan los flujos, digamos, de personas que quieren evadir su responsabilidad. Comprendimos además cómo hacen distintos artificios a través de entidades, de cartón o algunas transacciones ficticias con el objeto de querer defraudar al Estado. Entonces, eso fue verdaderamente para mí una escuela e insisto que no hay función más parecida dentro de la administración pública, del Ministerio Público, que la SAT. Ahora la SAT con otro componente extra, digamos, que debe ser un componente de facilitación, porque la SAT es de las pocas entidades del Estado, no sé si hay otra donde tenga en realidad esa complejidad que le toque por un lado ser policía, pero por otro lado necesita también ser facilitador y dar esas dos caras, digamos, dependiendo también la cara del contribuyente que nos esté atendiendo, claro. Perdón, al que estemos atendiendo nosotros. Entonces, es una dualidad en una misma institución y para nosotros, digamos, como equipo de trabajo, lo primero que yo creo que detecté es que teníamos una inclinación únicamente como institución hacia jugar al policía, digamos, jugar al control, y no teníamos un área de verdad fortalecida
que se dedicara a facilitar todo al contribuyente, los trámites y todo pues, el peregrinaje que tiene que hacer hoy, porque en realidad es un tema arduo ir a la SAT hoy por hoy y continúa así. Entonces trabajamos un poco en balancear esa parte. Hemos estado trabajando en la Intendencia de Atención al Contribuyente, acabamos de nombrar intendente y esperamos para el otro año poder balancear estas dos facetas de la institución. En esa labor del policía se intervino una fábrica de acero, farmacia, un hotel, un exportador de café, un exportador de bananos y en buena medida ayudó a la recaudación fiscal de este año, pero le generó bastantes anticuerpos no solo a usted, sino a la institución. Hablar de terrorismo fiscal se convirtió en un término muy común, sobre todo en los últimos meses. ¿Cómo explica usted que esa facultad que tiene la SAT no se había empleado antes, se hace en su gestión? ¿Y cómo asume usted esa crítica y esa animadversión que le generó haberla utilizado? Pues insisto de nuevo en que no hago mi trabajo pensando en opiniones de terceros o en qué van a hacer en este caso, por ejemplo, grupos que se sientan afectados, digamos, y que puedan pues manifestarse de esa forma. Soy una persona que cumple con la ley. Absolutamente todas las medidas que hemos tomado han sido bajo el amparo de las distintas leyes que han existido por décadas. Algunas, la figura de la intervención está en el Código Procesal Penal desde su promulgación en el año 92. Si no se utilizó antes, si no se quiso hacer uso de las herramientas legales, pues fueron decisiones de las administraciones anteriores. Tenemos que ver en la coyuntura también en la que está Guatemala, en la que recibí la SAT, donde pues hemos visto cómo las últimas administraciones están todas presas, sin excepción. No hay una sola intendencia de ese momento que no haya habido un intendente que esté preso. Tenemos 3 ex superintendentes presos o ligados a procesos. Yo cuando llegué a la SAT había un muro, digamos, con fotos de todos los superintendentes y me puse a pensar y a analizar que en realidad la mitad de los superintendentes que ha tenido la SAT en toda su historia o están presos o están ligados a proceso. Y es una, digamos, es una historia terrible para la institución. Y eso lo ha marcado en sus 18 años de vida. O sea, hemos tenido altibajos. Una institución demasiado joven y demasiado marcada por la corrupción y por los malos manejos en esa institución. Ya los números hablan, el porcentaje que nos da Paola del 99% de recaudación es un logro en sí mismo, pero ¿qué otro logro a usted le enorgullece de este primer año de gestión y cuál ha sido su mayor frustración también durante el año? Pues el mayor logro yo creo que ha sido conformar un equipo de trabajo multidisciplinario que está alineado con el deseo y el entusiasmo de sacar adelante a la institución y hacer algo bueno por su país. Yo creo que eso ha sido para nosotros el mayor logro y sobre todo también saber que hemos encontrado gente a lo interno de SAT muy valiosa, gente que hace muy bien su trabajo, que se ha sumado al equipo, que necesitaban también de alguna u otra forma ser escuchados y pues que sus opiniones fueran tomadas en cuenta y hemos tratado de darles esa voz y de que de verdad salgan adelante algunos proyectos que habían estado olvidados. Posiblemente mi mayor frustración siga siendo la atención al contribuyente. Creo que es la deuda más grande que tenemos como administración con los contribuyentes, porque insisto en las dos facetas de la institución, ¿verdad? No solo podemos ser el policía que esté persiguiendo a los evasores, también tenemos que ser el facilitador y tenemos que ser ese ente que le permita a los contribuyentes hacer el pago de sus impuestos de una manera fácil. De por sí pagar impuestos es una tarea que no nos gusta a nadie. Pero simplificar los trámites al menos. Pero simplificar los trámites, las colas, las esperas, es un tema que por lo menos, digamos, si tengo que ir a hacer algo que no me gusta, por lo menos que me traten bien. Digamos. Por lo menos que me hagan si tengo que ir al dentista. Con dignidad. Pues, sí, si tengo que ir al dentista, pues que me pongan algo de anestesia, no sé. Y me den una paletita. Y me den una paletita al final, pero, o sea, no podemos seguir nosotros tratando tan mal al contribuyente, de verdad que lo tratamos muy mal y es una frustración que yo espero que para este año 2017 mejoremos. Y mire, ¿usted puede dar fe que la SAT está limpia ahorita? Definitivamente no. Esto es un proceso continuo y la depuración además debe ser
un proceso permanente. Para eso es que se ha creado la Gerencia de Asuntos Internos. Es una unidad que no existía antes, que estaba como un departamento muy pequeño y en realidad casi inutilizado. Y actualmente le hemos dado una nueva función, se le ha fortalecido. Ya tenemos cerca de 15 personas trabajando en esta gerencia y esperamos en enero llegar por lo menos a 30 o 40 personas. Esto nos va a permitir tener equipos de trabajo que van a estar permanentemente dándole seguimiento a investigaciones que surjan de información interna, pero también a denuncias que ciudadanos nos han estado haciendo y que cada vez más es algo que debo resaltar y aplaudir. Los ciudadanos están queriendo, digamos, combatir la corrupción, no están quedándose callados, están denunciando en los actos de corrupción y eso nos compromete a nosotros como institución y como autoridades a darles una respuesta efectiva a estas denuncias y darle un seguimiento y una conclusión. Entonces, este es un proceso permanente. El problema de la corrupción en las aduanas, en devolución de crédito fiscal, en impuestos internos, en omisos, son temas que no nacieron ni con la administración anterior, ni con las dos anteriores, ni con las tres anteriores. Es un tema que ha estado desde que han existido las aduanas, yo he escuchado que ha habido ese tipo de problemas. Entonces lo que tenemos que buscar son esos procesos de depuración continua que nos permitan de alguna forma ir sacando a los malos elementos que vayamos teniendo en la institución y resaltar el buen trabajo de aquellos que sí son buenos elementos. Qué bien que toca el tema de las aduanas, porque ahora justamente por los días de Navidad, conversando con algunos empresarios, algunos me comentaban que habían sacado su mercadería muy tarde de la aduana y siempre los mismos problemas, cajas abiertas, robos de mercadería, etcétera, etcétera. Uno pensaría que después del caso La Línea ya se habrían gestado algunas mejoras en este sentido. ¿Qué hace la superintendencia para atender este tipo de casos lamentables? Porque muchos se van a quedar con su mercadería ahora prácticamente durmiendo durante varios meses porque perdieron la oportunidad de venderla. Hay varios temas que nos están afectando, unos internos y otros externos. A lo interno sí hemos tenido deficiencia en cantidad de personal. Eso es un tema que estamos trabajando ya fuertemente. Este mismo día entraron a trabajar 94 nuevos funcionarios en las aduanas que se acaban de graduar del plan becario que tenemos, que es un plan, digamos, un tutorial para ingresar a la institución. Estos 94 funcionarios fueron escogidos dentro de la convocatoria que se hizo pública en el mes de mayo y esto nos está permitiendo reforzar la cantidad de personal que tenemos en las aduanas. Pero yo me atrevería a decir a ciencia cierta que las mayores dificultades son en temas externos a la SAT. Siguen siendo las portuarias áreas completamente ineficientes. Debo decirlo abiertamente, son áreas completamente ineficientes en su trabajo. Las portuarias, la mayoría, están viviendo de la ineficiencia. Cuando SAT tomó, y fue de las primeras decisiones que tomé como superintendente y junto al intendente de aduanas bajamos la cantidad de selectivos rojos en las aduanas para permitir que pasara más fluida la mercancía. Tuvimos una respuesta de gente que trabajaba en las portuarias protestando que por qué hacíamos nosotros eso, porque cuanto menos tiempo esté digamos, las distintas mercancías en las aduanas, menos cobran ellos a los comerciantes. Entonces, la ineficiencia se ha vuelto un negocio de las portuarias. Eso es una tristeza que debemos decir y que... ¿Se esperaría que con el nuevo personal esto se corrija? No, las portuarias no dependen de la SAT. Es que ese es el problema. Las portuarias no dependen de la SAT. Nosotros tenemos que trabajar con la empresa portuaria Quetzal, tenemos que trabajar con Santo Tomás, tenemos que trabajar con Puerto ¿Y cómo Barrio. Mejorar para que Pero por decirles algo, Santo Tomás tiene atrasadas desde hace ya varios meses muchísima mercancía, porque solo tienen 2 montacargas para atender infinidad de rampas que se tienen en el área de revisión. ¿Disminuyó la cantidad de montacargas? Disminuyó la cantidad de montacargas que tenían, porque hasta hace poco tenían 6, 7 montacargas activos. Entonces, lo que están haciendo hoy por hoy, con 2 montacargas, obviamente es una tercera parte o menos de la eficiencia de lo que pueden hacer con 6 o 7. Esos son temas externos a la SAT. Por mucho que nosotros queramos revisar todos, ellos no tienen la capacidad hoy por hoy operativa de poder sacar todo eso. Puerto Quetzal sigue siendo un puerto altamente ineficiente. Es un puerto además que en el tema de contenedores y en el tema de graneleros
Los barcos se tienen que ir muchas veces porque cuando bajan graneleros no bajan contenedores y no se tiene la capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Seguimos teniendo problemas ahí con las rampas. Ellos, Puerto Quetzal usufructuó en administraciones anteriores todos los servicios de la portuaria, entonces eso es un desorden. Nosotros tenemos que lidiar con N cantidad de operadores dentro de un mismo puerto, porque cada uno de ellos trabaja por su lado y respetan muchas de las normas aduaneras. Es un caos en el tema portuario. Más los paros que tuvimos, por ejemplo, Santo Tomás no se ha logrado recuperar del paro de noviembre. 2, 3 días de paro significa para ellos un atraso en trabajo y con escasez de recurso tecnológico y humano en las portuarias se asienta todavía más. Y a eso se le suma también, insisto, pues temas de SAT, donde también si las portuarias están desbordados por su trabajo y nosotros tenemos gente que podría estarlo haciendo 2 o 3 veces más rápido, pero que no puede avanzar por la situación que se tiene, pues sinceramente es un tema crítico. Nosotros el otro año, uno de los temas que vamos a empezar a tomar son medidas judiciales para buscar el cumplimiento efectivo de la ley de aduanas y para buscar el cumplimiento efectivo de todo lo que es el Código Aduanero Unificado Centroamericano y su reglamento, donde vamos a buscar sanciones. Aquellos que no cumplan las leyes, nosotros vamos a buscar sancionarlos administrativamente, vamos a ver qué otras medidas podemos tomar y si hay que cancelarle los permisos de trabajo, si hay que cancelarle los permisos como depósitos aduaneros, si hay que cancelarle los permisos como almacenes, pues lo vamos a hacer y vamos a tener que ser drásticos, pero van a tener que cumplir con la ley. Hay otro tema en aras del tiempo que me gustaría consultarle y es, a finales de este año justamente hubo bastante inconformidad con la decisión presidencial de exonerar estas exoneraciones fiscales que se decía sumaban más de 10 millones de quetzales. El tema de las exoneraciones y el tema de los incentivos fiscales que ahora también están siendo demandados por los caficultores y por los ganaderos. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted está de acuerdo con el tema de las exoneraciones y de los incentivos? Hay dos temas. Uno son los incentivos, o mal llamados incentivos, que en realidad sí son exoneraciones. Y el otro tema que son las disminuciones en las multas e intereses. Uno es facultad enteramente del Congreso de la República y en algunos casos muchas de estas exoneraciones vienen constitucionalmente, lo cual también lo deja fuera de que sea una facultad del mismo Congreso. Y el otro tema, la facultad presidencial de poder hacer rebajas o inclusive eliminar en algunos casos multas e intereses, es una facultad también constitucional que está para el señor presidente de la República. Entonces, para nosotros, sin duda alguna, es muy difícil como SAT. Nosotros no hacemos la política fiscal. Nosotros tenemos que, de alguna manera, cumplir la política fiscal que se nos da. ¿Pero usted está de acuerdo? Yo debo decir que en el tema de exenciones, digamos, a nivel de ley, a nivel de algunas asociaciones, a nivel de estos temas, sigo la línea que ha marcado el directorio y estoy de acuerdo con ella, que es, en realidad no se tienen que dar más. No podemos tener más estos mal llamados incentivos porque en realidad no incentivamos a mayor cosa. Hay estudios al respecto donde los incentivos fiscales no son en realidad determinantes a la hora de la inversión. Pero la SAT es consultada al momento que se discuten estas iniciativas de ley. Es consultado el directorio de la SAT, que el directorio de la SAT es el ente que tiene la facultad para poder emitir una opinión. Yo soy secretario del directorio, participo con voz, pero sin voto. Entonces, en el directorio se ha planteado esa postura, yo estoy de acuerdo con esa postura, considero que es la postura adecuada y en ese sentido, pues habrá que ver si en algún momento el Congreso se permite revisar algunas de las posturas que han tomado en algunos casos y sobre todo en las leyes futuras donde se están buscando algunos de estos incentivos. Francisco, se nos acaba el tiempo y solo porque la gente podría tener dudas de cuál es su principal plan el otro año para alcanzar el 100% y si van a continuar las intervenciones de empresas. Pues dos cosas, seguir fiscalizando en áreas muy importantes, áreas de grandes recaudos, donde sabemos que hay todavía algunas personas jurídicas y físicas que nos están defraudando y que están evadiendo y que siguen teniendo esquemas fiscales con escudos inexistentes, pero que lo han hecho valer por muchos años. Y este tipo de casos lo vamos a combatir. Y la otra parte tiene que ser la facilitación.
facilitar al contribuyente que pague sus impuestos. ¿Van a haber Porque más impuestos el próximo año? no lo puedo decir, no depende de la SAT. Nosotros tendremos que analizar las propuestas que se nos hagan llegar en su momento y el directorio va a emitir una opinión. De momento, usted nos decía fuera del aire, ahora lo ven en los comercios y se asustan porque ya saben que llega el jefe de la SAT a verificar si están dando factura. Pues yo trato siempre, obviamente, aunque sea en algo familiar, pues tengo que cumplir con mi deber ciudadano. Lo reconocen. Y sí me reconocen, debo decir. Y cierran las puertas de los negocios cuando... No lo cierran, pero siempre me han ofrecido factura ya últimamente a donde voy. Factura, un cafecito, un pastelito.